Hola a todos. Bienvenidos al canal Framesiet. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like en este video. Hoy vamos a analizar la película Terminator, Dark Fate de 2019. La historia comienza con un giro devastador que resuena con la melancolía propia de una tragedia griega, recordándonos que incluso los héroes que han salvado al mundo no están exentos de la crueldad del destino. Poco después de los eventos de la segunda entrega, el joven John Connor, interpretado por un Edward Furlong recreado digitalmente con una precisión nostálgica, es eliminado abruptamente por un Terminator enviado desde el futuro. Este acto marca un tono sombrío, estableciendo que el sacrificio de Sarah Connor, encarnada una vez más por la icónica Linda Hamilton, fue solo un retraso y no una solución definitiva. Hamilton, cuya carrera ha estado inextricablemente ligada a este papel, regresa con una dureza curtida por años de una guerra que ella creía haber ganado, aportando una intensidad que solo alguien que ha vivido décadas bajo la sombra de un trauma puede ofrecer. Años más tarde, en la Ciudad de México, una nueva amenaza llega bajo la forma del Rep-9, una máquina avanzada enviada para eliminar a Dani Ramos, una joven cuya importancia para el futuro es tan grande como la que tuvo John en su momento. La vulnerabilidad de Dani se enfrenta a la frialdad implacable de un asesino de metal líquido, pero la aparición de Grace, una soldado mejorada cibernéticamente, equilibra la balanza. La actriz Mackenzie Davis brilla en este rol, aportando una fisicidad y una urgencia visceral que recuerdan a la vulnerabilidad humana mezclada con la eficiencia de una máquina, un equilibrio difícil de lograr que le otorga profundidad a su personaje. El reencuentro con el T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger, es quizá el elemento más fascinante de la narrativa. Aquí, el personaje ha evolucionado hacia algo profundamente inesperado, adoptando una vida doméstica y una conciencia sobre el valor de la humanidad que va más allá de sus circuitos. Ver a Schwarzenegger, cuya trayectoria profesional ha pasado de ser el culturista inexpresivo al icono que se burla de su propia naturaleza mecánica, interpretando a un ser que ha aprendido a envejecer y a sentir remordimiento, añade una capa de humanidad conmovedora al filme. Es una lección sobre cómo la máquina puede aprender de nosotros, no solo a matar, sino a vivir con las consecuencias de las propias acciones. La persecución implacable a través de carreteras y fábricas nos devuelve esa atmósfera de peligro constante que definió a la franquicia en los años 80. La dirección logra capturar el caos con una destreza que rinde homenaje a la visión original de James Cameron, quien vuelve aquí como productor para asegurarse de que el espíritu de la historia no se pierda en el espectáculo visual. El clímax es una conclusión inevitable, donde la colaboración entre Sarah, Grace y este Unusual Terminator nos recuerda que la resistencia no reside en la tecnología, sino en la capacidad de los seres vivos para proteger a quienes aman. Al final, nos queda la sensación de que, mientras la humanidad siga luchando por lo que considera justo, siempre habrá una forma de enfrentar los futuros oscuros que intentan definir nuestro presente. La dinámica entre las tres mujeres protagonistas se convierte en el corazón emocional de este relato, alejándose de los tropos tradicionales de acción para adentrarse en la complejidad de la supervivencia. Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton con una maestría que solo otorga el paso del tiempo, ya no es la madre asustada de la primera película ni la guerrera optimista de la segunda, sino una mujer endurecida que ha convertido su duelo en una profesión. Su actuación es un estudio sobre la resiliencia, donde cada mirada transmite el peso de haber perdido lo único que daba sentido a su existencia. Por otro lado, la interacción con Dani Ramos nos permite ver una evolución en la naturaleza del heroísmo. Dani comienza el filme como una figura que desconoce su peso en la historia, una joven corriente atrapada en una red de eventos catastróficos. La química con Mackenzie Davis es palpable, ya que Grace actúa como una mentora trágica, consciente de que su propio cuerpo mejorado tiene fecha de caducidad. Hay una tristeza subyacente en la interpretación de Davis, una urgencia por vivir intensamente antes de que su propio organismo colapse, lo cual eleva la tensión de las escenas de persecución a un nivel personal mucho más profundo. El retorno de Arnold Schwarzenegger es, sin duda, la nota más intrigante de esta odisea. La transformación de su personaje, quien ahora se hace llamar Carl, nos ofrece un espejo peculiar sobre la redención. Ver a un icono del cine de acción, cuya carrera se construyó sobre la imponente presencia física y una frialdad casi inhumana, encarnar a alguien que se dedica a la venta de cortinas y a intentar comprender el tejido social de una familia, genera una disonancia cognitiva deliberada y maravillosa. Es la paradoja final,
la máquina que fue diseñada para borrar la vida termina encontrando su propósito al proteger los lazos afectivos de otros, un concepto que humaniza al T-800 de una manera que las entregas anteriores apenas habían insinuado. La puesta en escena refuerza esta sensación de peso histórico. A través de persecuciones frenéticas por paisajes desoladores, el director logra que el espectador sienta que el tiempo realmente ha pasado para estos personajes. Las cicatrices de Sarah no son solo físicas, sino ideológicas. Ella representa el escepticismo frente a un futuro que sigue intentando dictar su ley. Esta es una obra sobre la transición, sobre ceder el testigo y, sobre todo, sobre la capacidad de adaptación frente a un destino que parecía inamovible. Al final, este capítulo no es solo una cacería tecnológica, sino una reflexión necesaria sobre qué significa realmente ser humano cuando lo único que queda es luchar por proteger el mañana de alguien más. En este punto, la narrativa se expande hacia una exploración casi existencialista sobre el propósito. Mientras la trama nos arrastra a través de secuencias de acción coreografiadas con una brutalidad casi coreográfica, lo que realmente resuena es el silencio entre los disparos. La relación entre Danny y Grace no es solo de protección, sino de un traspaso de antorcha que resulta desgarrador. Grace, con sus implantes que le otorgan una fuerza sobrehumana pero que agotan su cuerpo a un ritmo acelerado, nos recuerda a esas heroínas del cine negro que saben, desde el primer minuto, que su arco tiene un final inevitable. Su devoción por Danny trasciende la misión militar y se convierte en una forma de amor puro, una necesidad de sostener la existencia de otra persona cuando la propia se está desmoronando a pedazos. Es fascinante observar cómo la película utiliza el contraste para subrayar sus temas. Mientras que el Rep 9 es la cúspide de la eficiencia, un villano que carece de la personalidad de modelos anteriores y que opera con una frialdad casi divina, el grupo de los protagonistas es una amalgama de imperfecciones. Sarah Connor es la veteranía amarga, alguien que ha visto demasiado, Grace es la juventud sacrificada en el altar del futuro, y Danny es la semilla de la esperanza que aún necesita aprender a ser fuerte. En medio de ellas, Carl, el T-800, actúa como el ancla de esta extraña familia disfuncional. Su presencia en la casa donde vive con una familia humana no es solo un alivio cómico, sino un estudio de caso sobre la empatía aprendida. Arnold Schwarzenegger, con una actuación que utiliza su rostro como un mapa de experiencias, logra transmitir que, incluso para una máquina, el acto de cuidar a otros es la forma más elevada de evolución posible. Esta entrega también se atreve a cuestionar la idea de que somos el resultado de nuestras circunstancias. Sarah Connor es el mejor ejemplo de ello, pues durante décadas su identidad fue moldeada por una guerra que terminó, dejando un vacío que ella misma tuvo que aprender a llenar con una mezcla de cinismo y propósito reactivado. Cuando finalmente se encuentra frente a frente con el nuevo Terminator, su reacción no es el miedo, sino una ira metódica, la de alguien que ya no tiene nada que perder. La película se convierte así en un espejo donde los personajes enfrentan sus propios fantasmas, permitiendo que la audiencia sienta que, después de tanto tiempo, estos iconos finalmente encuentran una forma de paz, incluso si esa paz debe ser ganada a través del conflicto más violento. Al cerrar esta parte del viaje, queda claro que la esencia del legado de la saga no reside en la guerra eterna contra las máquinas, sino en la fragilidad de nuestras conexiones personales. La película nos invita a reflexionar sobre cómo, ante la posibilidad de un apocalipsis técnico, lo que nos mantiene vivos es precisamente aquello que la máquina no puede replicar, la capacidad de sacrificarse por el bienestar de alguien más sin esperar una recompensa lógica. Es un relato sobre la madurez de los personajes y de la propia franquicia, que finalmente acepta que el tiempo no perdona, pero que la voluntad humana es, en última instancia, el único motor capaz de cambiar el curso de la historia. A medida que el conflicto llega a su resolución definitiva, la película abandona la pretensión de ser un simple espectáculo de ciencia ficción para convertirse en un estudio sobre la redención tardía. El clímax, situado en la turbulencia de una presa hidroeléctrica, funciona como un bautismo de fuego para Danny Ramos. Aquí, la joven deja atrás la inseguridad de una civil que solo quería vivir en paz para comprender que su liderazgo no es un don, sino una responsabilidad construida a través del dolor y la pérdida de quienes la escoltaron. La mirada de Danny hacia Sarah en los momentos finales refleja un cambio fundamental. Ya no es una protegida, sino el símbolo de una resistencia que ha aprendido a no temer al mañana. Por su parte, Carl representa la culminación del arco de Schwarzenegger, un hombre que ha prestado su cuerpo a la historia del cine para convertirse, finalmente, en un padre adoptivo y un protector consciente.
Su sacrificio final es despojado de cualquier frialdad robótica. Es el acto de alguien que, habiendo vivido entre humanos, ha comprendido la fragilidad de la vida y ha decidido que el único uso lógico de su existencia es asegurar la continuidad de otros. No hay gloria en su caída, solo una aceptación serena que cierra el círculo abierto en 1984. Schwarzenegger logra, a través de una economía de gestos magistral, hacernos olvidar al destructor que fue para recordarnos al ser que eligió ser, un testimonio de que incluso la programación más rígida puede ser superada por la experiencia del afecto cotidiano. La figura de Sarah Connor alcanza aquí un sosiego casi espiritual. Durante años, su vida fue un monólogo de guerra, un grito de alerta que nadie quería escuchar. Al aceptar el relevo, al entender que el destino de John no es el único posible y que Danny porta una nueva luz, Sarah finalmente suelta el fusil que cargó como si fuera una extensión de su propio brazo. La intensidad de Linda Hamilton en este último tramo es conmovedora, pues nos permite ver, tras la coraza de la experta en supervivencia, a una mujer que finalmente se permite el lujo de ser humana, de conectar con otra persona sin el miedo constante a la aniquilación inminente. El legado de esta historia no se encuentra en las mejoras tecnológicas del Rev 9 ni en las piruetas tácticas, sino en la validación de la vulnerabilidad. La película nos deja una verdad cruda pero esperanzadora: el futuro no está escrito en piedra, ni siquiera en código binario, sino que se moldea en las pequeñas decisiones de aquellos que, a pesar de sus traumas, deciden no rendirse. Al ver cómo el polvo se asienta y las protagonistas se alejan, comprendemos que el verdadero triunfo no es evitar el apocalipsis, sino mantener intacta nuestra capacidad de amar y proteger, incluso cuando el destino parece tener otros planes. Es una despedida necesaria para los iconos que nos acompañaron décadas atrás y un abrazo a una nueva generación que, como nosotros, debe aprender a caminar en un mundo donde la única constante es el cambio y la única fuerza invencible es nuestra insistencia en seguir adelante. El eco de aquel enfrentamiento final resuena más allá de los créditos, dejando una estela de incertidumbre y reflexión sobre la naturaleza de nuestro propio progreso. Tras el sacrificio de quienes sirvieron como escudos, el silencio que envuelve a las supervivientes no es de derrota, sino de una tregua ganada a un costo altísimo. Danny Ramos, ahora transformada por el bautismo del combate, se aleja hacia un horizonte que ya no se siente como un callejón sin salida, sino como un territorio vasto donde ella misma debe escribir las reglas de una nueva resistencia. Esta transición marca un cambio de paradigma para la franquicia, desplazando el peso de la profecía hacia el libre albedrío, un concepto que siempre estuvo latente pero que nunca se había sentido tan urgente. Sarah Connor, observando a la distancia, finalmente encuentra una forma de paz que se aleja de la obsesión militarista. Su arco se completa no con una victoria sobre una máquina, sino con la superación de su propia mitología personal. A través de la mirada de Hamilton, percibimos que la verdadera lección de esta odisea es la capacidad de soltar el trauma sin renunciar a la vigilancia. Ella, que fue el símbolo de la lucha contra un destino predeterminado, ahora se convierte en una mentora que comprende que el relevo debe darse para que la esperanza no se estanque en el resentimiento. Es la visión de una mujer que, tras haber sacrificado tanto, finalmente se permite contemplar un mundo donde el miedo a la tecnología no eclipsa la posibilidad de vivir plenamente. La figura de Grace, a pesar de su ausencia física, deja una impronta indeleble en Danny, convirtiéndose en el estándar de lo que significa ser humano frente a la adversidad. La película sugiere, en sus últimos instantes, que la tecnología es solo un espejo de nuestras intenciones. Si Grace pudo ser un puente entre la máquina y el alma, Danny ahora tiene la tarea de convertir ese puente en un camino para la humanidad. La urgencia visceral de la película se transforma en una introspección necesaria sobre cómo nuestras pequeñas acciones actuales, casi imperceptibles, se convierten en los cimientos de los siglos venideros. El cierre de esta etapa nos deja con la convicción de que el mañana no es una entidad que nos persigue, sino una que construimos con los fragmentos de lo que hemos decidido preservar. Al mirar hacia atrás, hacia la carrera de Schwarzenegger y Hamilton, comprendemos que el verdadero triunfo fue haber envejecido junto a su audiencia, pasando del estruendo de los disparos a la sabiduría de aceptar la finitud. Este capítulo no solo cierra un ciclo de batallas interminables, sino que abre la puerta a una idea mucho más poderosa. El futuro es un lienzo en blanco que exige no solo valentía para luchar, sino la delicadeza para proteger aquello que nos hace vulnerables, pues es precisamente en esa fragilidad donde reside toda nuestra fuerza. Esta conclusión narrativa nos obliga a reconsiderar el papel de la memoria en la construcción de nuestra identidad colectiva.
Al cerrar los ojos, uno puede imaginar a una Sarah Connor que, por primera vez en décadas, no duerme con un arma bajo la almohada, sino que simplemente descansa, permitiéndose el lujo de un sueño sin visiones de metal fundido y cielos incendiados. Ese alivio, apenas sugerido en la pantalla, es la victoria más humana de toda la saga. La película, a través de esta calma final, nos susurra que la verdadera madurez consiste en aceptar que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para dejar el mundo un poco más seguro, o al menos, un poco más consciente del peligro que acecha en las sombras del progreso. La evolución de Dani Ramos es el testamento definitivo de que el heroísmo no es una herencia genética ni un destino impuesto por un oráculo, sino una elección consciente que se hace frente al abismo. Verla caminar, cargando consigo el legado de Grace y el cinismo protector de Sarah, es observar a una nueva líder que ha comprendido que la fuerza no está en la invulnerabilidad, sino en la capacidad de sentir el dolor ajeno y convertirlo en motor de resistencia. Mackenzie Davis, con su interpretación cargada de melancolía, logró que la audiencia empatizara con una guerrera que sabía que su existencia era un préstamo, recordándonos que todos, de alguna manera, somos seres finitos que deben encontrar un propósito antes de que el tiempo se agote. Por otro lado, la partida de Carl, el Terminator que aprendió a ser un individuo, deja un vacío reflexivo que trasciende la pantalla. Su transición de máquina de matar a padre y vecino es la pieza más ambiciosa de la narrativa, pues plantea una pregunta incómoda: si una inteligencia artificial, programada para el exterminio, puede encontrar la redención a través de la convivencia y el remordimiento, ¿qué excusas nos quedan a nosotros, seres dotados de empatía natural, cuando elegimos la indiferencia o la violencia? Schwarzenegger cierra su ciclo no con una explosión de músculo, sino con una mirada de aceptación ante su propia desaparición, consolidando un legado donde su personaje ya no es una amenaza, sino un recordatorio de que la evolución siempre es posible, incluso desde los circuitos más fríos. Al final, lo que perdura no es el espectáculo de las persecuciones, sino la imagen de este grupo atípico de supervivientes unidos por la necesidad de proteger la vida en un mundo que parece empeñado en automatizar nuestra extinción. La película termina siendo una elegía a la humanidad, celebrando esos momentos de conexión y lealtad que ocurren en los márgenes de una guerra mayor. Nos enseña que, mientras haya alguien dispuesto a ponerse en peligro por la seguridad de otro, la profecía del apocalipsis sigue siendo solo una posibilidad, y no una sentencia firme. Nos marchamos con la certeza de que, aunque el mañana sea incierto y a menudo aterrador, la voluntad humana, marcada por las cicatrices del pasado pero enfocada en la preservación de lo que amamos, sigue siendo la tecnología más avanzada y poderosa de la existencia. El desenlace de este viaje no solo marca el final de una persecución, sino que sella el pacto tácito entre el espectador y los iconos que hemos visto envejecer ante nuestros ojos. Al contemplar la calma tras la tormenta, es imposible no sentir una punzada de nostalgia al reconocer que los rostros que definieron el cine de acción de finales del siglo XX han entregado, finalmente, el testigo a una nueva era. Linda Hamilton, cuya interpretación de Sarah Connor se ha convertido en un estudio sobre el trauma y la tenacidad, abandona la pantalla con una dignidad que solo puede poseer quien ha sacrificado su juventud en nombre de una causa superior. No es una derrota, sino el cierre de un ciclo vital. Ella ya no es la madre de un salvador, sino una mujer que ha decidido dejar de ser esclava de su propio miedo. La figura de Dani Ramos emerge como el puente necesario entre el escepticismo de la vieja guardia y la urgencia de un futuro que, por fin, le pertenece. En sus ojos, al final del camino, se puede observar la maduración acelerada de alguien que ha comprendido que la verdadera resistencia nace en los lugares más humildes, lejos de los laboratorios y los ejércitos mecanizados. Su fuerza no reside en la capacidad de destruirlo todo, como hacían las máquinas, sino en su habilidad para integrar las lecciones del pasado sin dejarse aplastar por ellas. Es un cambio de paradigma refrescante, donde la esperanza ya no se deposita en una sola persona, sino en la red de afectos y lealtades que ella ha logrado tejer en medio del caos. El vacío dejado por Carl, aquel T-800 que encontró la humanidad en la cotidianeidad, nos deja una lección final sobre la redención. Su existencia fue una paradoja, un recordatorio de que incluso aquello construido para el daño puede aprender a valorar la luz de un hogar o la seguridad de una familia. Schwarzenegger logra, a través de una interpretación contenida y precisa, que su sacrificio final no se sienta como una simple rutina de acción, sino como el acto supremo de un ser que comprendió el valor de la vida al verla desaparecer. Es una oda a la posibilidad de cambio,
Un mensaje optimista dentro de un género que a menudo se pierde en la frialdad del metal y los circuitos, recordándonos que siempre estamos a tiempo de elegir un camino distinto. Al cerrar el libro de esta entrega, nos queda la convicción de que el legado de la franquicia no ha muerto con la última batalla, sino que se ha transformado en algo más profundo y menos cínico. Las cicatrices de los personajes no son señales de debilidad, sino mapas de supervivencia que nos guían hacia una nueva comprensión del mañana. El apocalipsis, tal como lo conocíamos, ha sido sustituido por una realidad mucho más compleja, donde la lucha por la existencia es constante pero ya no es solitaria. Nos despedimos de estos héroes con la certeza de que, aunque el mañana sea una incógnita, la voluntad de proteger lo que amamos sigue siendo la única constante capaz de desafiar cualquier lógica, sea humana o artificial. Es el triunfo de la vulnerabilidad, el recordatorio final de que nuestra fragilidad es precisamente lo que nos hace invencibles. La reflexión que se desprende al concluir este capítulo de la saga es que el tiempo, lejos de ser un enemigo, ha actuado como un escultor que ha refinado la esencia de sus protagonistas. Ya no estamos ante la urgencia desenfrenada de las persecuciones ochenteras, sino ante una contemplación más solemne de lo que significa haber sobrevivido. La película nos invita a entender que el envejecimiento de iconos como Sarah Connor y el T-800 no es una pérdida de valor, sino una ganancia de profundidad. Ver a Sarah observar el mundo con un escepticismo menos mordaz y más observador es, quizás, el regalo más grande para quienes hemos seguido su trayectoria durante décadas. Ella es la prueba viva de que el trauma puede transformarse en sabiduría, y que la dureza de su carácter fue siempre un escudo para un corazón que, a pesar de todo, nunca dejó de preocuparse por la humanidad. En este nuevo orden, la figura de Dani Ramos actúa como un faro de pragmatismo. A diferencia de las profecías mesiánicas del pasado, donde todo descansaba sobre los hombros de un único Salvador, aquí se nos presenta una alternativa más democrática y humana. La resistencia es una red, un tejido de alianzas donde cada individuo tiene un peso específico. La relación de Dani con quienes la rodean, incluso con los ecos de Grace, sugiere que el futuro ya no es un lugar al que debemos temer, sino una construcción que depende enteramente de nuestra capacidad para colaborar. Esta evolución narrativa es vital, pues despeja el camino para que nuevas generaciones tomen el relevo sin la carga asfixiante de un destino fatalista. El cierre de esta etapa también nos deja con un sabor agridulce respecto a la tecnología. La película no condena los avances técnicos, sino que pone el foco en la intención detrás de ellos. La máquina, personificada en la transformación de Kao, alcanza su cenit cuando deja de intentar emular la perfección y empieza a abrazar las imperfecciones del comportamiento humano. Esta paradoja, donde un organismo de metal entiende mejor la necesidad de proteger a una familia que algunos seres humanos la necesidad de ayudarse entre sí, es el núcleo existencialista de la obra. Nos hace cuestionarnos constantemente qué es lo que realmente nos define como especie en un mundo que se encamina, a pasos agigantados, hacia una integración total con nuestras propias creaciones digitales. Al final, este recorrido es una elegía a la resiliencia en su forma más pura. Mientras las luces de la pantalla se apagan y el caos de las máquinas se disipa en la memoria, nos queda una lección persistente. Nuestra fuerza real no radica en el acero, ni en la invencibilidad, sino en la capacidad de seguir avanzando cuando el camino parece desaparecer. Los héroes que nos acompañaron se despiden, pero lo hacen dejando una brújula para quienes se quedan. El mañana es incierto, es peligroso y está lleno de amenazas constantes, pero mientras seamos capaces de proteger el mañana de alguien más, habremos ganado la batalla más importante de todas. Es una despedida necesaria, un cierre de ciclo que nos permite mirar hacia adelante, reconociendo que nuestra fragilidad es, y siempre será, el motor más poderoso de nuestra historia. Esta estela que deja el fin de la historia invita a una pausa necesaria para comprender el peso de los vínculos forjados en el fuego. No se trata solo de la supervivencia física frente a un adversario implacable, sino de la reconstrucción del tejido emocional de Sarah Connor. Ella, que durante tanto tiempo fue el avatar de una guerra sin cuartel, encuentra en la compañía de Dani una forma de redención que ni ella misma sabía que necesitaba. Ver a Linda Hamilton en esta etapa de su carrera es ser testigo de una clase magistral de contención. Su rostro, surcado por las marcas de una existencia dedicada al combate, es ahora el espejo donde se refleja la posibilidad de un retiro espiritual, un espacio donde la vigilancia constante deja paso a la aceptación de que, aunque el mañana sea incierto, la lucha no tiene por qué consumir cada segundo de nuestra paz interior. Por otro lado,
el papel de Mackenzie Davis como Grace trasciende la simple narrativa de acción. Su personaje es una elegía a la juventud sacrificada, una representación cruda de cómo la desesperación del futuro se instala en el presente. Hay algo profundamente poético en su devoción hacia Danny, una lealtad que no nace de la obediencia militar, sino de una conexión humana que ni siquiera sus mejoras cibernéticas pudieron deshumanizar. Su paso por esta historia actúa como un recordatorio de que, incluso en los escenarios más distópicos, la capacidad de cuidar del prójimo es el último reducto de nuestra dignidad. Danny Ramos, al recibir ese legado, no solo hereda una misión, sino que aprende a transformar el miedo en propósito, consolidándose como una figura que entiende que el liderazgo es, ante todo, un acto de sacrificio constante. La figura de Carl, interpretado por Arnold Schwarzenegger, permanece en nuestra memoria como una disonancia fascinante que redefine el concepto de propósito. Su evolución hacia un ente que comprende la importancia de la calidez doméstica y el valor de las relaciones interpersonales es el núcleo filosófico que sostiene la película. Es irónico y, a la vez, profundamente conmovedor observar a un icono que construyó su fama sobre la idea de la fuerza física bruta y la insensibilidad, terminar su arco argumental como un protector silencioso que ha aprendido a sentir remordimiento. Esta metamorfosis sugiere que, incluso para aquellos creados bajo una lógica binaria de ejecución y eficiencia, la exposición prolongada a la complejidad humana puede sembrar la semilla de la empatía. Es, en última instancia, una lección sobre nuestra propia capacidad para cambiar, sugiriendo que la redención no es un destino reservado solo para los hombres, sino una posibilidad abierta a todo aquel capaz de reconocer el valor de la vida ajena. Finalmente, esta entrega se consolida como una reflexión sobre el legado y la transición generacional. Al despedirnos de estos personajes, no sentimos la frialdad de una máquina que se apaga, sino el calor de una antorcha que se entrega. La película nos deja una verdad cruda: el apocalipsis es solo un horizonte, pero el presente es el terreno donde realmente se decide nuestra fortuna. Al caminar junto a Danny Ramos hacia lo desconocido, comprendemos que el futuro no está predeterminado por algoritmos ni por destinos catastróficos, sino que se moldea en las pequeñas grietas donde decidimos, a pesar de todo, seguir protegiéndonos unos a otros. Es una conclusión humana en un mundo cada vez más tecnológico, un testimonio de que nuestra mayor fortaleza no es el acero con el que nos enfrentamos a la adversidad, sino la voluntad inquebrantable de persistir en nuestra humanidad. Hola a todos. Bienvenidos al canal Framesiect. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like en este video. Hoy vamos a analizar la película Terminator, Dark Fate de 2019. La historia comienza con un giro devastador que resuena con la melancolía propia de una tragedia griega, recordándonos que incluso los héroes que han salvado al mundo no están exentos de la crueldad del destino. Poco después de los eventos de la segunda entrega, el joven John Connor, interpretado por un Edward Furlong recreado digitalmente con una precisión nostálgica, es eliminado abruptamente por un Terminator enviado desde el futuro. Este acto marca un tono sombrío, estableciendo que el sacrificio de Sarah Connor, encarnada una vez más por la icónica Linda Hamilton, fue solo un retraso y no una solución definitiva. Hamilton, cuya carrera ha estado inextricablemente ligada a este papel, regresa con una dureza curtida por años de una guerra que ella creía haber ganado, aportando una intensidad que solo alguien que ha vivido décadas bajo la sombra de un trauma puede ofrecer. Años más tarde, en la Ciudad de México, una nueva amenaza llega bajo la forma del Rep-9, una máquina avanzada enviada para eliminar a Danny Ramos, una joven cuya importancia para el futuro es tan grande como la que tuvo John en su momento. La vulnerabilidad de Danny se enfrenta a la frialdad implacable de un asesino de metal líquido, pero la aparición de Grace, una soldado mejorada cibernéticamente, equilibra la balanza. La actriz Mackenzie Davis brilla en este rol, aportando una fisicidad y una urgencia visceral que recuerdan a la vulnerabilidad humana mezclada con la eficiencia de una máquina, un equilibrio difícil de lograr que le otorga profundidad a su personaje. El reencuentro con el T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger, es quizá el elemento más fascinante de la narrativa. Aquí, el personaje ha evolucionado hacia algo profundamente inesperado, adoptando una vida doméstica y una conciencia sobre el valor de la humanidad que va más allá de sus circuitos. Ver a Schwarzenegger, cuya trayectoria profesional ha pasado de ser el culturista inexpresivo al icono que se burla de su propia naturaleza mecánica, interpretando a un ser que ha aprendido a envejecer y a sentir remordimiento,
añade una capa de humanidad conmovedora al filme. Es una lección sobre cómo la máquina puede aprender de nosotros, no solo a matar, sino a vivir con las consecuencias de las propias acciones. La persecución implacable a través de carreteras y fábricas nos devuelve esa atmósfera de peligro constante que definió a la franquicia en los años 80. La dirección logra capturar el caos con una destreza que rinde homenaje a la visión original de James Cameron, quien vuelve aquí como productor para asegurarse de que el espíritu de la historia no se pierda en el espectáculo visual. El clímax es una conclusión inevitable, donde la colaboración entre Sarah, Grace y este Unusual Terminator nos recuerda que la resistencia no reside en la tecnología, sino en la capacidad de los seres vivos para proteger a quienes aman. Al final, nos queda la sensación de que, mientras la humanidad siga luchando por lo que considera justo, siempre habrá una forma de enfrentar los futuros oscuros que intentan definir nuestro presente. La dinámica entre las tres mujeres protagonistas se convierte en el corazón emocional de este relato, alejándose de los tropos tradicionales de acción para adentrarse en la complejidad de la supervivencia. Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton con una maestría que solo otorga el paso del tiempo, ya no es la madre asustada de la primera película ni la guerrera optimista de la segunda, sino una mujer endurecida que ha convertido su duelo en una profesión. Su actuación es un estudio sobre la resiliencia, donde cada mirada transmite el peso de haber perdido lo único que daba sentido a su existencia. Por otro lado, la interacción con Dani Ramos nos permite ver una evolución en la naturaleza del heroísmo. Dani comienza el filme como una figura que desconoce su peso en la historia, una joven corriente atrapada en una red de eventos catastróficos. La química con Mackenzie Davis es palpable, ya que Grace actúa como una mentora trágica, consciente de que su propio cuerpo mejorado tiene fecha de caducidad. Hay una tristeza subyacente en la interpretación de Davis, una urgencia por vivir intensamente antes de que su propio organismo colapse, lo cual eleva la tensión de las escenas de persecución a un nivel personal mucho más profundo. El retorno de Arnold Schwarzenegger es, sin duda, la nota más intrigante de esta odisea. La transformación de su personaje, quien ahora se hace llamar Carl, nos ofrece un espejo peculiar sobre la redención. Ver a un icono del cine de acción, cuya carrera se construyó sobre la imponente presencia física y una frialdad casi inhumana, encarnar a alguien que se dedica a la venta de cortinas y a intentar comprender el tejido social de una familia, genera una disonancia cognitiva deliberada y maravillosa. Es la paradoja final. La máquina que fue diseñada para borrar la vida termina encontrando su propósito al proteger los lazos afectivos de otros, un concepto que humaniza al T-800 de una manera que las entregas anteriores apenas habían insinuado. La puesta en escena refuerza esta sensación de peso histórico. A través de persecuciones frenéticas por paisajes desoladores, el director logra que el espectador sienta que el tiempo realmente ha pasado para estos personajes. Las cicatrices de Sarah no son solo físicas, sino ideológicas. Ella representa el escepticismo frente a un futuro que sigue intentando dictar su ley. Esta es una obra sobre la transición, sobre ceder el testigo y, sobre todo, sobre la capacidad de adaptación frente a un destino que parecía inamovible. Al final, este capítulo no es solo una cacería tecnológica, sino una reflexión necesaria sobre qué significa realmente ser humano cuando lo único que queda es luchar por proteger el mañana de alguien más. En este punto, la narrativa se expande hacia una exploración casi existencialista sobre el propósito. Mientras la trama nos arrastra a través de secuencias de acción coreografiadas con una brutalidad casi coreográfica, lo que realmente resuena es el silencio entre los disparos. La relación entre Dani y Grace no es solo de protección, sino de un traspaso de antorcha que resulta desgarrador. Grace, con sus implantes que le otorgan una fuerza sobrehumana pero que agotan su cuerpo a un ritmo acelerado, nos recuerda a esas heroínas del cine negro que saben, desde el primer minuto, que su arco tiene un final inevitable. Su devoción por Dani trasciende la misión militar y se convierte en una forma de amor puro, una necesidad de sostener la existencia de otra persona cuando la propia se está desmoronando a pedazos. Es fascinante observar cómo la película utiliza el contraste para subrayar sus temas. Mientras que el Rev 9 es la cúspide de la eficiencia, un villano que carece de la personalidad de modelos anteriores y que opera con una frialdad casi divina, el grupo de los protagonistas es una amalgama de imperfecciones. Sarah Connor es la veteranía amarga, alguien que ha visto demasiado, Grace es la juventud sacrificada en el altar del futuro, y Dani es la semilla de la esperanza que aún necesita aprender a ser fuerte. En medio de ellas, Carl, el T-800,
actúa como el ancla de esta extraña familia disfuncional. Su presencia en la casa donde vive con una familia humana no es solo un alivio cómico, sino un estudio de caso sobre la empatía aprendida. Arnold Schwarzenegger, con una actuación que utiliza su rostro como un mapa de experiencias, logra transmitir que, incluso para una máquina, el acto de cuidar a otros es la forma más elevada de evolución posible. Esta entrega también se atreve a cuestionar la idea de que somos el resultado de nuestras circunstancias. Sarah Connor es el mejor ejemplo de ello, pues durante décadas su identidad fue moldeada por una guerra que terminó, dejando un vacío que ella misma tuvo que aprender a llenar con una mezcla de cinismo y propósito reactivado. Cuando finalmente se encuentra frente a frente con el nuevo Terminator, su reacción no es el miedo, sino una ira metódica, la de alguien que ya no tiene nada que perder. La película se convierte así en un espejo donde los personajes enfrentan sus propios fantasmas, permitiendo que la audiencia sienta que, después de tanto tiempo, estos iconos finalmente encuentran una forma de paz, incluso si esa paz debe ser ganada a través del conflicto más violento. Al cerrar esta parte del viaje, queda claro que la esencia del legado de la saga no reside en la guerra eterna contra las máquinas, sino en la fragilidad de nuestras conexiones personales. La película nos invita a reflexionar sobre cómo, ante la posibilidad de un apocalipsis técnico, lo que nos mantiene vivos es precisamente aquello que la máquina no puede replicar: la capacidad de sacrificarse por el bienestar de alguien más sin esperar una recompensa lógica. Es un relato sobre la madurez de los personajes y de la propia franquicia, que finalmente acepta que el tiempo no perdona, pero que la voluntad humana es, en última instancia, el único motor capaz de cambiar el curso de la historia. A medida que el conflicto llega a su resolución definitiva, la película abandona la pretensión de ser un simple espectáculo de ciencia ficción para convertirse en un estudio sobre la redención tardía. El clímax, situado en la turbulencia de una presa hidroeléctrica, funciona como un bautismo de fuego para Dani Ramos. Aquí, la joven deja atrás la inseguridad de una civil que solo quería vivir en paz para comprender que su liderazgo no es un don, sino una responsabilidad construida a través del dolor y la pérdida de quienes le escoltaron. La mirada de Dani hacia Sarah en los momentos finales refleja un cambio fundamental. Ya no es una protegida, sino el símbolo de una resistencia que ha aprendido a no temer al mañana. Por su parte, Cole representa la culminación del arco de Schwarzenegger, un hombre que ha prestado su cuerpo a la historia del cine para convertirse, finalmente, en un padre adoptivo y un protector consciente. Su sacrificio final es despojado de cualquier frialdad robótica, es el acto de alguien que, habiendo vivido entre humanos, ha comprendido la fragilidad de la vida y ha decidido que el único uso lógico de su existencia es asegurar la continuidad de otros. No hay gloria en su caída, solo una aceptación serena que cierra el círculo abierto en 1984. Schwarzenegger logra, a través de una economía de gestos magistral, hacernos olvidar al destructor que fue para recordarnos al ser que eligió ser, un testimonio de que incluso la programación más rígida puede ser superada por la experiencia del afecto cotidiano. La figura de Sarah Connor alcanza aquí un sosiego casi espiritual. Durante años, su vida fue un monólogo de guerra, un grito de alerta que nadie quería escuchar. Al aceptar el relevo, al entender que el destino de John no es el único posible y que Dani porta una nueva luz, Sarah finalmente suelta el fusil que cargó como si fuera una extensión de su propio brazo. La intensidad de Linda Hamilton en este último tramo es conmovedora, pues nos permite ver, tras la coraza de la experta en supervivencia, a una mujer que finalmente se permite el lujo de ser humana, de conectar con otra persona sin el miedo constante a la aniquilación inminente. El legado de esta historia no se encuentra en las mejoras tecnológicas del Rev 9 ni en las piruetas tácticas, sino en la validación de la vulnerabilidad. La película nos deja una verdad cruda pero esperanzadora: el futuro no está escrito en piedra, ni siquiera en código binario, sino que se moldea en las pequeñas decisiones de aquellos que, a pesar de sus traumas, deciden no rendirse. Al ver cómo el polvo se asienta y las protagonistas se alejan, comprendemos que el verdadero triunfo no es evitar el apocalipsis, sino mantener intacta nuestra capacidad de amar y proteger, incluso cuando el destino parece tener otros planes. Es una despedida necesaria para los iconos que nos acompañaron décadas atrás y un abrazo a una nueva generación que, como nosotros, debe aprender a caminar en un mundo donde la única constante es el cambio y la única fuerza invencible es nuestra insistencia en seguir adelante. El eco de aquel enfrentamiento final resuena más allá de los créditos,
dejando una estela de incertidumbre y reflexión sobre la naturaleza de nuestro propio progreso. Tras el sacrificio de quienes sirvieron como escudos, el silencio que envuelve a las supervivientes no es de derrota, sino de una tregua ganada a un costo altísimo. Dani Ramos, ahora transformada por el bautismo del combate, se aleja hacia un horizonte que ya no se siente como un callejón sin salida, sino como un territorio vasto donde ella misma debe escribir las reglas de una nueva resistencia. Esta transición marca un cambio de paradigma para la franquicia, desplazando el peso de la profecía hacia el libre albedrío, un concepto que siempre estuvo latente pero que nunca se había sentido tan urgente. Sarah Connor, observando a la distancia, finalmente encuentra una forma de paz que se aleja de la obsesión militarista. Su arco se completa no con una victoria sobre una máquina, sino con la superación de su propia mitología personal. A través de la mirada de Hamilton, percibimos que la verdadera lección de esta odisea es la capacidad de soltar el trauma sin renunciar a la vigilancia. Ella, que fue el símbolo de la lucha contra un destino predeterminado, ahora se convierte en una mentora que comprende que el relevo debe darse para que la esperanza no se estanque en el resentimiento. Es la visión de una mujer que, tras haber sacrificado tanto, finalmente se permite contemplar un mundo donde el miedo a la tecnología no eclipsa la posibilidad de vivir plenamente. La figura de Grace, a pesar de su ausencia física, deja una impronta indeleble en Dani, convirtiéndose en el estándar de lo que significa ser humano frente a la adversidad. La película sugiere, en sus últimos instantes, que la tecnología es solo un espejo de nuestras intenciones. Si Grace pudo ser un puente entre la máquina y el alma, Dani ahora tiene la tarea de convertir ese puente en un camino para la humanidad. La urgencia visceral de la película se transforma en una introspección necesaria sobre cómo nuestras pequeñas acciones actuales, casi imperceptibles, se convierten en los cimientos de los siglos venideros. El cierre de esta etapa nos deja con la convicción de que el mañana no es una entidad que nos persigue, sino una que construimos con los fragmentos de lo que hemos decidido preservar. Al mirar hacia atrás, hacia la carrera de Schwarzenegger y Hamilton, comprendemos que el verdadero triunfo fue haber envejecido junto a su audiencia, pasando del estruendo de los disparos a la sabiduría de aceptar la finitud. Este capítulo no solo cierra un ciclo de batallas interminables, sino que abre la puerta a una idea mucho más poderosa. El futuro es un lienzo en blanco que exige no solo valentía para luchar, sino la delicadeza para proteger aquello que nos hace vulnerables, pues es precisamente en esa fragilidad donde reside toda nuestra fuerza. Esta conclusión narrativa nos obliga a reconsiderar el papel de la memoria en la construcción de nuestra identidad colectiva. Al cerrar los ojos, uno puede imaginar a una Sarah Connor que, por primera vez en décadas, no duerme con un arma bajo la almohada, sino que simplemente descansa, permitiéndose el lujo de un sueño sin visiones de metal fundido y cielos incendiados. Ese alivio, apenas sugerido en la pantalla, es la victoria más humana de toda la saga. La película, a través de esta calma final, nos susurra que la verdadera madurez consiste en aceptar que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para dejar el mundo un poco más seguro, o al menos, un poco más consciente del peligro que acecha en las sombras del progreso. La evolución de Dani Ramos es el testamento definitivo de que el heroísmo no es una herencia genética ni un destino impuesto por un oráculo, sino una elección consciente que se hace frente al abismo. Verla caminar, cargando consigo el legado de Grace y el cinismo protector de Sarah, es observar a una nueva líder que ha comprendido que la fuerza no está en la invulnerabilidad, sino en la capacidad de sentir el dolor ajeno y convertirlo en motor de resistencia. Mackenzie Davis, con su interpretación cargada de melancolía, logró que la audiencia empatizara con una guerrera que sabía que su existencia era un préstamo, recordándonos que todos, de alguna manera, somos seres finitos que deben encontrar un propósito antes de que el tiempo se agote. Por otro lado, la partida de Carl, el Terminator que aprendió a ser un individuo, deja un vacío reflexivo que trasciende la pantalla. Su transición de máquina de matar a padre y vecino es la pieza más ambiciosa de la narrativa, pues plantea una pregunta incómoda: si una inteligencia artificial, programada para el exterminio, puede encontrar la redención a través de la convivencia y el remordimiento, ¿qué excusas nos quedan a nosotros, seres dotados de empatía natural, cuando elegimos la indiferencia o la violencia? Schwarzenegger cierra su ciclo no con una explosión de músculo, sino con una mirada de aceptación ante su propia desaparición, consolidando un legado donde su personaje ya no es una amenaza, sino un recordatorio de que la evolución siempre es posible, incluso desde los circuitos más fríos. Al final, lo que perdura no es el espectáculo de las persecuciones,
sino la imagen de este grupo atípico de supervivientes unidos por la necesidad de proteger la vida en un mundo que parece empeñado en automatizar nuestra extinción. La película termina siendo una elegía a la humanidad, celebrando esos momentos de conexión y lealtad que ocurren en los márgenes de una guerra mayor. Nos enseña que, mientras haya alguien dispuesto a ponerse en peligro por la seguridad de otro, la profecía del Apocalipsis sigue siendo solo una posibilidad, y no una sentencia firme. Nos marchamos con la certeza de que, aunque el mañana sea incierto y a menudo aterrador, la voluntad humana, marcada por las cicatrices del pasado pero enfocada en la preservación de lo que amamos, sigue siendo la tecnología más avanzada y poderosa de la existencia. El desenlace de este viaje no solo marca el final de una persecución, sino que sella el pacto tácito entre el espectador y los iconos que hemos visto envejecer ante nuestros ojos. Al contemplar la calma tras la tormenta, es imposible no sentir una punzada de nostalgia al reconocer que los rostros que definieron el cine de acción de finales del siglo XX han entregado, finalmente, el testigo a una nueva era. Linda Hamilton, cuya interpretación de Sarah Connor se ha convertido en un estudio sobre el trauma y la tenacidad, abandona la pantalla con una dignidad que solo puede poseer quien ha sacrificado su juventud en nombre de una causa superior. No es una derrota, sino el cierre de un ciclo vital. Ella ya no es la madre de un salvador, sino una mujer que ha decidido dejar de ser esclava de su propio miedo. La figura de Dani Ramos emerge como el puente necesario entre el escepticismo de la vieja guardia y la urgencia de un futuro que, por fin, le pertenece. En sus ojos, al final del camino, se puede observar la maduración acelerada de alguien que ha comprendido que la verdadera resistencia nace en los lugares más humildes, lejos de los laboratorios y los ejércitos mecanizados. Su fuerza no reside en la capacidad de destruirlo todo, como hacían las máquinas, sino en su habilidad para integrar las lecciones del pasado sin dejarse aplastar por ellas. Es un cambio de paradigma refrescante, donde la esperanza ya no se deposita en una sola persona, sino en la red de afectos y lealtades que ella ha logrado tejer en medio del caos. El vacío dejado por Kao, aquel T-800 que encontró la humanidad en la cotidianeidad, nos deja una lección final sobre la redención. Su existencia fue una paradoja, un recordatorio de que incluso aquello construido para el daño puede aprender a valorar la luz de un hogar o la seguridad de una familia. Schwarzenegger logra, a través de una interpretación contenida y precisa, que su sacrificio final no se sienta como una simple rutina de acción, sino como el acto supremo de un ser que comprendió el valor de la vida al verla desaparecer. Es una oda a la posibilidad de cambio, un mensaje optimista dentro de un género que a menudo se pierde en la frialdad del metal y los circuitos, recordándonos que siempre estamos a tiempo de elegir un camino distinto. Al cerrar el libro de esta entrega, nos queda la convicción de que el legado de la franquicia no ha muerto con la última batalla, sino que se ha transformado en algo más profundo y menos cínico. Las cicatrices de los personajes no son señales de debilidad, sino mapas de supervivencia que nos guían hacia una nueva comprensión del mañana. El apocalipsis, tal como lo conocíamos, ha sido sustituido por una realidad mucho más compleja, donde la lucha por la existencia es constante pero ya no es solitaria. Nos despedimos de estos héroes con la certeza de que, aunque el mañana sea una incógnita, la voluntad de proteger lo que amamos sigue siendo la única constante capaz de desafiar cualquier lógica, sea humana o artificial. Es el triunfo de la vulnerabilidad, el recordatorio final de que nuestra fragilidad es precisamente lo que nos hace invencibles. La reflexión que se desprende al concluir este capítulo de la saga es que el tiempo, lejos de ser un enemigo, ha actuado como un escultor que ha refinado la esencia de sus protagonistas. Ya no estamos ante la urgencia desenfrenada de las persecuciones ochenteras, sino ante una contemplación más solemne de lo que significa haber sobrevivido. La película nos invita a entender que el envejecimiento de iconos como Sarah Connor y el T-800 no es una pérdida de valor, sino una ganancia de profundidad. Ver a Sarah observar el mundo con un escepticismo menos mordaz y más observador es, quizás, el regalo más grande para quienes hemos seguido su trayectoria durante décadas. Ella es la prueba viva de que el trauma puede transformarse en sabiduría, y que la dureza de su carácter fue siempre un escudo para un corazón que, a pesar de todo, nunca dejó de preocuparse por la humanidad. En este nuevo orden, la figura de Dani Ramos actúa como un faro de pragmatismo. A diferencia de las profecías mesiánicas del pasado, donde todo descansaba sobre los hombros de un único Salvador, aquí se nos presenta una alternativa más democrática y humana. La resistencia es una red, un tejido de alianzas donde cada individuo tiene un peso específico. La relación de Dani con quienes la rodean,
incluso con los ecos de Grace, sugiere que el futuro ya no es un lugar al que debemos temer, sino una construcción que depende enteramente de nuestra capacidad para colaborar. Esta evolución narrativa es vital, pues despeja el camino para que nuevas generaciones tomen el relevo sin la carga asfixiante de un destino fatalista. El cierre de esta etapa también nos deja con un sabor agridulce respecto a la tecnología. La película no condena los avances técnicos, sino que pone el foco en la intención detrás de ellos. La máquina, personificada en la transformación de Kao, alcanza su cenit cuando deja de intentar emular la perfección y empieza a abrazar las imperfecciones del comportamiento humano. Esta paradoja, donde un organismo de metal entiende mejor la necesidad de proteger a una familia que algunos seres humanos la necesidad de ayudarse entre sí, es el núcleo existencialista de la obra. Nos hace cuestionarnos constantemente qué es lo que realmente nos define como especie en un mundo que se encamina, a pasos agigantados, hacia una integración total con nuestras propias creaciones digitales. Al final, este recorrido es una elegía a la resiliencia en su forma más pura. Mientras las luces de la pantalla se apagan y el caos de las máquinas se disipa en la memoria, nos queda una lección persistente: nuestra fuerza real no radica en el acero, ni en la invencibilidad, sino en la capacidad de seguir avanzando cuando el camino parece desaparecer. Los héroes que nos acompañaron se despiden, pero lo hacen dejando una brújula para quienes se quedan. El mañana es incierto, es peligroso y está lleno de amenazas constantes, pero mientras seamos capaces de proteger el mañana de alguien más, habremos ganado la batalla más importante de todas. Es una despedida necesaria, un cierre de ciclo que nos permite mirar hacia adelante, reconociendo que nuestra fragilidad es, y siempre será, el motor más poderoso de nuestra historia. Esta estela que deja el fin de la historia invita a una pausa necesaria para comprender el peso de los vínculos forjados en el fuego. No se trata solo de la supervivencia física frente a un adversario implacable, sino de la reconstrucción del tejido emocional de Sarah Connor. Ella, que durante tanto tiempo fue el avatar de una guerra sin cuartel, encuentra en la compañía de Danny una forma de redención que ni ella misma sabía que necesitaba. Ver a Linda Hamilton en esta etapa de su carrera es ser testigo de una clase magistral de contención. Su rostro, surcado por las marcas de una existencia dedicada al combate, es ahora el espejo donde se refleja la posibilidad de un retiro espiritual, un espacio donde la vigilancia constante deja paso a la aceptación de que, aunque el mañana sea incierto, la lucha no tiene por qué consumir cada segundo de nuestra paz interior. Por otro lado, el papel de Mackenzie Davis como Grace trasciende la simple narrativa de acción. Su personaje es una elegía a la juventud sacrificada, una representación cruda de cómo la desesperación del futuro se instala en el presente. Hay algo profundamente poético en su devoción hacia Danny, una lealtad que no nace de la obediencia militar, sino de una conexión humana que ni siquiera sus mejoras cibernéticas pudieron deshumanizar. Su paso por esta historia actúa como un recordatorio de que, incluso en los escenarios más distópicos, la capacidad de cuidar del prójimo es el último reducto de nuestra dignidad. Danny Ramos, al recibir ese legado, no solo hereda una misión, sino que aprende a transformar el miedo en propósito, consolidándose como una figura que entiende que el liderazgo es, ante todo, un acto de sacrificio constante. La figura de Kao, interpretado por Arnold Schwarzenegger, permanece en nuestra memoria como una disonancia fascinante que redefine el concepto de propósito. Su evolución hacia un ente que comprende la importancia de la calidez doméstica y el valor de las relaciones interpersonales es el núcleo filosófico que sostiene la película. Es irónico y, a la vez, profundamente conmovedor observar a un icono que construyó su fama sobre la idea de la fuerza física bruta y la insensibilidad, terminar su arco argumental como un protector silencioso que ha aprendido a sentir remordimiento. Esta metamorfosis sugiere que, incluso para aquellos creados bajo una lógica binaria de ejecución y eficiencia, la exposición prolongada a la complejidad humana puede sembrar la semilla de la empatía. Es, en última instancia, una lección sobre nuestra propia capacidad para cambiar, sugiriendo que la redención no es un destino reservado solo para los hombres, sino una posibilidad abierta a todo aquel capaz de reconocer el valor de la vida ajena. Finalmente, esta entrega se consolida como una reflexión sobre el legado y la transición generacional. Al despedirnos de estos personajes, no sentimos la frialdad de una máquina que se apaga, sino el calor de una antorcha que se entrega. La película nos deja una verdad cruda: el apocalipsis es solo un horizonte, pero el presente es el terreno donde realmente se decide nuestra fortuna.
Al caminar junto a Dani Ramos hacia lo desconocido, comprendemos que el futuro no está predeterminado por algoritmos ni por destinos catastróficos, sino que se moldea en las pequeñas grietas donde decidimos, a pesar de todo, seguir protegiéndonos unos a otros. Es una conclusión humana en un mundo cada vez más tecnológico, un testimonio de que nuestra mayor fortaleza no es el acero con el que nos enfrentamos a la adversidad, sino la voluntad inquebrantable de persistir en nuestra humanidad. Hola a todos. Bienvenidos al canal Frameshift. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like en este video. Hoy vamos a analizar la película Terminator, Dark Fate de 2019. La historia comienza con un giro devastador que resuena con la melancolía propia de una tragedia griega, recordándonos que incluso los héroes que han salvado al mundo no están exentos de la crueldad del destino. Poco después de los eventos de la segunda entrega, el joven John Connor, interpretado por un Edward Furlong recreado digitalmente con una precisión nostálgica, es eliminado abruptamente por un Terminator enviado desde el futuro. Este acto marca un tono sombrío, estableciendo que el sacrificio de Sarah Connor, encarnada una vez más por la icónica Linda Hamilton, fue solo un retraso y no una solución definitiva. Hamilton, cuya carrera ha estado inextricablemente ligada a este papel, regresa con una dureza curtida por años de una guerra que ella creía haber ganado, aportando una intensidad que solo alguien que ha vivido décadas bajo la sombra de un trauma puede ofrecer. Años más tarde, en la Ciudad de México, una nueva amenaza llega bajo la forma del Red 9, una máquina avanzada enviada para eliminar a Dani Ramos, una joven cuya importancia para el futuro es tan grande como la que tuvo John en su momento. La vulnerabilidad de Dani se enfrenta a la frialdad implacable de un asesino de metal líquido, pero la aparición de Grace, una soldado mejorada cibernéticamente, equilibra la balanza. La actriz Mackenzie Davis brilla en este rol, aportando una fisicidad y una urgencia visceral que recuerdan a la vulnerabilidad humana mezclada con la eficiencia de una máquina, un equilibrio difícil de lograr que le otorga profundidad a su personaje. El reencuentro con el T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger, es quizá el elemento más fascinante de la narrativa. Aquí, el personaje ha evolucionado hacia algo profundamente inesperado, adoptando una vida doméstica y una conciencia sobre el valor de la humanidad que va más allá de sus circuitos. Ver a Schwarzenegger, cuya trayectoria profesional ha pasado de ser el culturista inexpresivo al icono que se burla de su propia naturaleza mecánica, interpretando a un ser que ha aprendido a envejecer y a sentir remordimiento, añade una capa de humanidad conmovedora al filme. Es una lección sobre cómo la máquina puede aprender de nosotros, no solo a matar, sino a vivir con las consecuencias de las propias acciones. La persecución implacable a través de carreteras y fábricas nos devuelve esa atmósfera de peligro constante que definió a la franquicia en los años 80. La dirección logra capturar el caos con una destreza que rinde homenaje a la visión original de James Cameron, quien vuelve aquí como productor para asegurarse de que el espíritu de la historia no se pierda en el espectáculo visual. El clímax es una conclusión inevitable, donde la colaboración entre Sarah, Grace y este Unusual Terminator nos recuerda que la resistencia no reside en la tecnología, sino en la capacidad de los seres vivos para proteger a quienes aman. Al final, nos queda la sensación de que, mientras la humanidad siga luchando por lo que considera justo, siempre habrá una forma de enfrentar los futuros oscuros que intentan definir nuestro presente. La dinámica entre las tres mujeres protagonistas se convierte en el corazón emocional de este relato, alejándose de los tropos tradicionales de acción para adentrarse en la complejidad de la supervivencia. Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton con una maestría que solo otorga el paso del tiempo, ya no es la madre asustada de la primera película ni la guerrera optimista de la segunda, sino una mujer endurecida que ha convertido su duelo en una profesión. Su actuación es un estudio sobre la resiliencia, donde cada mirada transmite el peso de haber perdido lo único que daba sentido a su existencia. Por otro lado, la interacción con Dani Ramos nos permite ver una evolución en la naturaleza del heroísmo. Dani comienza el filme como una figura que desconoce su peso en la historia, una joven corriente atrapada en una red de eventos catastróficos. La química con Mackenzie Davis es palpable, ya que Grace actúa como una mentora trágica, consciente de que su propio cuerpo mejorado tiene fecha de caducidad. Hay una tristeza subyacente en la interpretación de Davis, una urgencia por vivir intensamente antes de que su propio organismo colapse, lo cual eleva la tensión de las escenas de persecución a un nivel personal mucho más profundo. El retorno de Arnold Schwarzenegger es, sin duda,
la nota más intrigante de esta odisea. La transformación de su personaje, quien ahora se hace llamar Kao, nos ofrece un espejo peculiar sobre la redención. Ver a un icono del cine de acción, cuya carrera se construyó sobre la imponente presencia física y una frialdad casi inhumana, encarnar a alguien que se dedica a la venta de cortinas y a intentar comprender el tejido social de una familia, genera una disonancia cognitiva deliberada y maravillosa. Es la paradoja final. La máquina que fue diseñada para borrar la vida termina encontrando su propósito al proteger los lazos afectivos de otros, un concepto que humaniza al T-800 de una manera que las entregas anteriores apenas habían insinuado. La puesta en escena refuerza esta sensación de peso histórico. A través de persecuciones frenéticas por paisajes desoladores, el director logra que el espectador sienta que el tiempo realmente ha pasado para estos personajes. Las cicatrices de Sarah no son solo físicas, sino ideológicas. Ella representa el escepticismo frente a un futuro que sigue intentando dictar su ley. Esta es una obra sobre la transición, sobre ceder el testigo y, sobre todo, sobre la capacidad de adaptación frente a un destino que parecía inamovible. Al final, este capítulo no es solo una cacería tecnológica, sino una reflexión necesaria sobre qué significa realmente ser humano cuando lo único que queda es luchar por proteger el mañana de alguien más. En este punto, la narrativa se expande hacia una exploración casi existencialista sobre el propósito. Mientras la trama nos arrastra a través de secuencias de acción coreografiadas con una brutalidad casi coreográfica, lo que realmente resuena es el silencio entre los disparos. La relación entre Danny y Grace no es solo de protección, sino de un traspaso de antorcha que resulta desgarrador. Grace, con sus implantes que le otorgan una fuerza sobrehumana pero que agotan su cuerpo a un ritmo acelerado, nos recuerda a esas heroínas del cine negro que saben, desde el primer minuto, que su arco tiene un final inevitable. Su devoción por Danny trasciende la misión militar y se convierte en una forma de amor puro, una necesidad de sostener la existencia de otra persona cuando la propia se está desmoronando a pedazos. Es fascinante observar cómo la película utiliza el contraste para subrayar sus temas. Mientras que el Rev 9 es la cúspide de la eficiencia, un villano que carece de la personalidad de modelos anteriores y que opera con una frialdad casi divina, el grupo de los protagonistas es una amalgama de imperfecciones. Sarah Connor es la veteranía amarga, alguien que ha visto demasiado, Grace es la juventud sacrificada en el altar del futuro, y Danny es la semilla de la esperanza que aún necesita aprender a ser fuerte. En medio de ellas, Kao, el T-800, actúa como el ancla de esta extraña familia disfuncional. Su presencia en la casa donde vive con una familia humana no es solo un alivio cómico, sino un estudio de caso sobre la empatía aprendida. Arnold Schwarzenegger, con una actuación que utiliza su rostro como un mapa de experiencias, logra transmitir que, incluso para una máquina, el acto de cuidar a otros es la forma más elevada de evolución posible. Esta entrega también se atreve a cuestionar la idea de que somos el resultado de nuestras circunstancias. Sarah Connor es el mejor ejemplo de ello, pues durante décadas su identidad fue moldeada por una guerra que terminó, dejando un vacío que ella misma tuvo que aprender a llenar con una mezcla de cinismo y propósito reactivado. Cuando finalmente se encuentra frente a frente con el nuevo Terminator, su reacción no es el miedo, sino una ira metódica, la de alguien que ya no tiene nada que perder. La película se convierte así en un espejo donde los personajes enfrentan sus propios fantasmas, permitiendo que la audiencia sienta que, después de tanto tiempo, estos iconos finalmente encuentran una forma de paz, incluso si esa paz debe ser ganada a través del conflicto más violento. Al cerrar esta parte del viaje, queda claro que la esencia del legado de la saga no reside en la guerra eterna contra las máquinas, sino en la fragilidad de nuestras conexiones personales. La película nos invita a reflexionar sobre cómo, ante la posibilidad de un apocalipsis técnico, lo que nos mantiene vivos es precisamente aquello que la máquina no puede replicar, la capacidad de sacrificarse por el bienestar de alguien más sin esperar una recompensa lógica. Es un relato sobre la madurez de los personajes y de la propia franquicia, que finalmente acepta que el tiempo no perdona, pero que la voluntad humana es, en última instancia, el único motor capaz de cambiar el curso de la historia. A medida que el conflicto llega a su resolución definitiva, la película abandona la pretensión de ser un simple espectáculo de ciencia ficción para convertirse en un estudio sobre la redención tardía. El clímax, situado en la turbulencia de una presa hidroeléctrica, funciona como un bautismo de fuego para Danny Ramos. Aquí,
La joven deja atrás la inseguridad de una civil que solo quería vivir en paz para comprender que su liderazgo no es un don, sino una responsabilidad construida a través del dolor y la pérdida de quienes le escoltaron. La mirada de Dani hacia Sarah en los momentos finales refleja un cambio fundamental. Ya no es una protegida, sino el símbolo de una resistencia que ha aprendido a no temer al mañana. Por su parte, Carl representa la culminación del arco de Schwarzenegger, un hombre que ha prestado su cuerpo a la historia del cine para convertirse, finalmente, en un padre adoptivo y un protector consciente. Su sacrificio final es despojado de cualquier frialdad robótica, es el acto de alguien que, habiendo vivido entre humanos, ha comprendido la fragilidad de la vida y ha decidido que el único uso lógico de su existencia es asegurar la continuidad de otros. No hay gloria en su caída, solo una aceptación serena que cierra el círculo abierto en 1984. Schwarzenegger logra, a través de una economía de gestos magistral, hacernos olvidar al destructor que fue para recordarnos al ser que eligió ser, un testimonio de que incluso la programación más rígida puede ser superada por la experiencia del afecto cotidiano. La figura de Sarah Connor alcanza aquí un sosiego casi espiritual. Durante años, su vida fue un monólogo de guerra, un grito de alerta que nadie quería escuchar. Al aceptar el relevo, al entender que el destino de John no es el único posible y que Dani porta una nueva luz, Sarah finalmente suelta el fusil que cargó como si fuera una extensión de su propio brazo. La intensidad de Linda Hamilton en este último tramo es conmovedora, pues nos permite ver, tras la coraza de la experta en supervivencia, a una mujer que finalmente se permite el lujo de ser humana, de conectar con otra persona sin el miedo constante a la aniquilación inminente. El legado de esta historia no se encuentra en las mejoras tecnológicas del Rep 9 ni en las piruetas tácticas, sino en la validación de la vulnerabilidad. La película nos deja una verdad cruda pero esperanzadora: el futuro no está escrito en piedra, ni siquiera en código binario, sino que se moldea en las pequeñas decisiones de aquellos que, a pesar de sus traumas, deciden no rendirse. Al ver cómo el polvo se asienta y las protagonistas se alejan, comprendemos que el verdadero triunfo no es evitar el apocalipsis, sino mantener intacta nuestra capacidad de amar y proteger, incluso cuando el destino parece tener otros planes. Es una despedida necesaria para los iconos que nos acompañaron décadas atrás y un abrazo a una nueva generación que, como nosotros, debe aprender a caminar en un mundo donde la única constante es el cambio y la única fuerza invencible es nuestra insistencia en seguir adelante. El eco de aquel enfrentamiento final resuena más allá de los créditos, dejando una estela de incertidumbre y reflexión sobre la naturaleza de nuestro propio progreso. Tras el sacrificio de quienes sirvieron como escudos, el silencio que envuelve a las supervivientes no es de derrota, sino de una tregua ganada a un costo altísimo. Dani Ramos, ahora transformada por el bautismo del combate, se aleja hacia un horizonte que ya no se siente como un callejón sin salida, sino como un territorio vasto donde ella misma debe escribir las reglas de una nueva resistencia. Esta transición marca un cambio de paradigma para la franquicia, desplazando el peso de la profecía hacia el libre albedrío, un concepto que siempre estuvo latente pero que nunca se había sentido tan urgente. Sarah Connor, observando a la distancia, finalmente encuentra una forma de paz que se aleja de la obsesión militarista. Su arco se completa no con una victoria sobre una máquina, sino con la superación de su propia mitología personal. A través de la mirada de Hamilton, percibimos que la verdadera lección de esta odisea es la capacidad de soltar el trauma sin renunciar a la vigilancia. Ella, que fue el símbolo de la lucha contra un destino predeterminado, ahora se convierte en una mentora que comprende que el relevo debe darse para que la esperanza no se estanque en el resentimiento. Es la visión de una mujer que, tras haber sacrificado tanto, finalmente se permite contemplar un mundo donde el miedo a la tecnología no eclipsa la posibilidad de vivir plenamente. La figura de Grace, a pesar de su ausencia física, deja una impronta indeleble en Dani, convirtiéndose en el estándar de lo que significa ser humano frente a la adversidad. La película sugiere, en sus últimos instantes, que la tecnología es solo un espejo de nuestras intenciones. Si Grace pudo ser un puente entre la máquina y el alma, Dani ahora tiene la tarea de convertir ese puente en un camino para la humanidad. La urgencia visceral de la película se transforma en una introspección necesaria sobre cómo nuestras pequeñas acciones actuales, casi imperceptibles, se convierten en los cimientos de los siglos venideros. El cierre de esta etapa nos deja con la convicción de que el mañana no es una entidad que nos persigue, sino una que construimos con los fragmentos de lo que hemos decidido preservar. Al mirar hacia atrás,
hacia la carrera de Schwarzenegger y Hamilton, comprendemos que el verdadero triunfo fue haber envejecido junto a su audiencia, pasando del estruendo de los disparos a la sabiduría de aceptar la finitud. Este capítulo no solo cierra un ciclo de batallas interminables, sino que abre la puerta a una idea mucho más poderosa. El futuro es un lienzo en blanco que exige no solo valentía para luchar, sino la delicadeza para proteger aquello que nos hace vulnerables, pues es precisamente en esa fragilidad donde reside toda nuestra fuerza. Esta conclusión narrativa nos obliga a reconsiderar el papel de la memoria en la construcción de nuestra identidad colectiva. Al cerrar los ojos, uno puede imaginar a una Sarah Connor que, por primera vez en décadas, no duerme con un arma bajo la almohada, sino que simplemente descansa, permitiéndose el lujo de un sueño sin visiones de metal fundido y cielos incendiados. Ese alivio, apenas sugerido en la pantalla, es la victoria más humana de toda la saga. La película, a través de esta calma final, nos susurra que la verdadera madurez consiste en aceptar que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para dejar el mundo un poco más seguro, o al menos, un poco más consciente del peligro que acecha en las sombras del progreso. La evolución de Dani Ramos es el testamento definitivo de que el heroísmo no es una herencia genética ni un destino impuesto por un oráculo, sino una elección consciente que se hace frente al abismo. Verla caminar, cargando consigo el legado de Grace y el cinismo protector de Sarah, es observar a una nueva líder que ha comprendido que la fuerza no está en la invulnerabilidad, sino en la capacidad de sentir el dolor ajeno y convertirlo en motor de resistencia. Mackenzie Davis, con su interpretación cargada de melancolía, logró que la audiencia empatizara con una guerrera que sabía que su existencia era un préstamo, recordándonos que todos, de alguna manera, somos seres finitos que deben encontrar un propósito antes de que el tiempo se agote. Por otro lado, la partida de Carl, el Terminator que aprendió a ser un individuo, deja un vacío reflexivo que trasciende la pantalla. Su transición de máquina de matar a padre y vecino es la pieza más ambiciosa de la narrativa, pues plantea una pregunta incómoda: si una inteligencia artificial, programada para el exterminio, puede encontrar la redención a través de la convivencia y el remordimiento, ¿qué excusas nos quedan a nosotros, seres dotados de empatía natural, cuando elegimos la indiferencia o la violencia? Schwarzenegger cierra su ciclo no con una explosión de músculo, sino con una mirada de aceptación ante su propia desaparición, consolidando un legado donde su personaje ya no es una amenaza, sino un recordatorio de que la evolución siempre es posible, incluso desde los circuitos más fríos. Al final, lo que perdura no es el espectáculo de las persecuciones, sino la imagen de este grupo atípico de supervivientes unidos por la necesidad de proteger la vida en un mundo que parece empeñado en automatizar nuestra extinción. La película termina siendo una elegía a la humanidad, celebrando esos momentos de conexión y lealtad que ocurren en los márgenes de una guerra mayor. Nos enseña que, mientras haya alguien dispuesto a ponerse en peligro por la seguridad de otro, la profecía del apocalipsis sigue siendo solo una posibilidad, y no una sentencia firme. Nos marchamos con la certeza de que, aunque el mañana sea incierto y a menudo aterrador, la voluntad humana, marcada por las cicatrices del pasado pero enfocada en la preservación de lo que amamos, sigue siendo la tecnología más avanzada y poderosa de la existencia. El desenlace de este viaje no solo marca el final de una persecución, sino que sella el pacto tácito entre el espectador y los iconos que hemos visto envejecer ante nuestros ojos. Al contemplar la calma tras la tormenta, es imposible no sentir una punzada de nostalgia al reconocer que los rostros que definieron el cine de acción de finales del siglo XX han entregado, finalmente, el testigo a una nueva era. Linda Hamilton, cuya interpretación de Sarah Connor se ha convertido en un estudio sobre el trauma y la tenacidad, abandona la pantalla con una dignidad que solo puede poseer quien ha sacrificado su juventud en nombre de una causa superior. No es una derrota, sino el cierre de un ciclo vital. Ella ya no es la madre de un salvador, sino una mujer que ha decidido dejar de ser esclava de su propio miedo. La figura de Dani Ramos emerge como el puente necesario entre el escepticismo de la vieja guardia y la urgencia de un futuro que, por fin, le pertenece. En sus ojos, al final del camino, se puede observar la maduración acelerada de alguien que ha comprendido que la verdadera resistencia nace en los lugares más humildes, lejos de los laboratorios y los ejércitos mecanizados. Su fuerza no reside en la capacidad de destruirlo todo, como hacían las máquinas, sino en su habilidad para integrar las lecciones del pasado sin dejarse aplastar por ellas. Es un cambio de paradigma refrescante, donde la esperanza ya no se deposita en una sola persona, sino en la red de afectos y lealtades que ella ha logrado tejer en medio del caos.
El vacío dejado por Kao, aquel T-800 que encontró la humanidad en la cotidianeidad, nos deja una lección final sobre la redención. Su existencia fue una paradoja, un recordatorio de que incluso aquello construido para el daño puede aprender a valorar la luz de un hogar o la seguridad de una familia. Schwarzenegger logra, a través de una interpretación contenida y precisa, que su sacrificio final no se sienta como una simple rutina de acción, sino como el acto supremo de un ser que comprendió el valor de la vida al verla desaparecer. Es una oda a la posibilidad de cambio, un mensaje optimista dentro de un género que a menudo se pierde en la frialdad del metal y los circuitos, recordándonos que siempre estamos a tiempo de elegir un camino distinto. Al cerrar el libro de esta entrega, nos queda la convicción de que el legado de la franquicia no ha muerto con la última batalla, sino que se ha transformado en algo más profundo y menos cínico. Las cicatrices de los personajes no son señales de debilidad, sino mapas de supervivencia que nos guían hacia una nueva comprensión del mañana. El apocalipsis, tal como lo conocíamos, ha sido sustituido por una realidad mucho más compleja, donde la lucha por la existencia es constante pero ya no es solitaria. Nos despedimos de estos héroes con la certeza de que, aunque el mañana sea una incógnita, la voluntad de proteger lo que amamos sigue siendo la única constante capaz de desafiar cualquier lógica, sea humana o artificial. Es el triunfo de la vulnerabilidad, el recordatorio final de que nuestra fragilidad es precisamente lo que nos hace invencibles. La reflexión que se desprende al concluir este capítulo de la saga es que el tiempo, lejos de ser un enemigo, ha actuado como un escultor que ha refinado la esencia de sus protagonistas. Ya no estamos ante la urgencia desenfrenada de las persecuciones ochenteras, sino ante una contemplación más solemne de lo que significa haber sobrevivido. La película nos invita a entender que el envejecimiento de iconos como Sarah Connor y el T-800 no es una pérdida de valor, sino una ganancia de profundidad. Ver a Sarah observar el mundo con un escepticismo menos mordaz y más observador es, quizás, el regalo más grande para quienes hemos seguido su trayectoria durante décadas. Ella es la prueba viva de que el trauma puede transformarse en sabiduría, y que la dureza de su carácter fue siempre un escudo para un corazón que, a pesar de todo, nunca dejó de preocuparse por la humanidad. En este nuevo orden, la figura de Dani Ramos actúa como un faro de pragmatismo. A diferencia de las profecías mesiánicas del pasado, donde todo descansaba sobre los hombros de un único Salvador, aquí se nos presenta una alternativa más democrática y humana. La resistencia es una red, un tejido de alianzas donde cada individuo tiene un peso específico. La relación de Dani con quienes la rodean, incluso con los ecos de Grace, sugiere que el futuro ya no es un lugar al que debemos temer, sino una construcción que depende enteramente de nuestra capacidad para colaborar. Esta evolución narrativa es vital, pues despeja el camino para que nuevas generaciones tomen el relevo sin la carga asfixiante de un destino fatalista. El cierre de esta etapa también nos deja con un sabor agridulce respecto a la tecnología. La película no condena los avances técnicos, sino que pone el foco en la intención detrás de ellos. La máquina, personificada en la transformación de Kao, alcanza su cenit cuando deja de intentar emular la perfección y empieza a abrazar las imperfecciones del comportamiento humano. Esta paradoja, donde un organismo de metal entiende mejor la necesidad de proteger a una familia que algunos seres humanos la necesidad de ayudarse entre sí, es el núcleo existencialista de la obra. Nos hace cuestionarnos constantemente qué es lo que realmente nos define como especie en un mundo que se encamina, a pasos agigantados, hacia una integración total con nuestras propias creaciones digitales. Al final, este recorrido es una elegía a la resiliencia en su forma más pura. Mientras las luces de la pantalla se apagan y el caos de las máquinas se disipa en la memoria, nos queda una lección persistente. Nuestra fuerza real no radica en el acero, ni en la invencibilidad, sino en la capacidad de seguir avanzando cuando el camino parece desaparecer. Los héroes que nos acompañaron se despiden, pero lo hacen dejando una brújula para quienes se quedan. El mañana es incierto, es peligroso y está lleno de amenazas constantes. Pero mientras seamos capaces de proteger el mañana de alguien más, habremos ganado la batalla más importante de todas. Es una despedida necesaria, un cierre de ciclo que nos permite mirar hacia adelante, reconociendo que nuestra fragilidad es, y siempre será, el motor más poderoso de nuestra historia. Esta estela que deja el fin de la historia invita a una pausa necesaria para comprender el peso de los vínculos forjados en el fuego. No se trata solo de la supervivencia física frente a un adversario implacable, sino de la reconstrucción del tejido emocional de Sarah Connor. Ella,
que durante tanto tiempo fue el avatar de una guerra sin cuartel, encuentra en la compañía de Danny una forma de redención que ni ella misma sabía que necesitaba. Ver a Linda Hamilton en esta etapa de su carrera es ser testigo de una clase magistral de contención. Su rostro, surcado por las marcas de una existencia dedicada al combate, es ahora el espejo donde se refleja la posibilidad de un retiro espiritual, un espacio donde la vigilancia constante deja paso a la aceptación de que, aunque el mañana sea incierto, la lucha no tiene por qué consumir cada segundo de nuestra paz interior. Por otro lado, el papel de Mackenzie Davis como Grace trasciende la simple narrativa de acción. Su personaje es una elegía a la juventud sacrificada, una representación cruda de cómo la desesperación del futuro se instala en el presente. Hay algo profundamente poético en su devoción hacia Danny, una lealtad que no nace de la obediencia militar, sino de una conexión humana que ni siquiera sus mejoras cibernéticas pudieron deshumanizar. Su paso por esta historia actúa como un recordatorio de que, incluso en los escenarios más distópicos, la capacidad de cuidar del prójimo es el último reducto de nuestra dignidad. Danny Ramos, al recibir ese legado, no solo hereda una misión, sino que aprende a transformar el miedo en propósito, consolidándose como una figura que entiende que el liderazgo es, ante todo, un acto de sacrificio constante. La figura de Carl, interpretado por Arnold Schwarzenegger, permanece en nuestra memoria como una disonancia fascinante que redefine el concepto de propósito. Su evolución hacia un ente que comprende la importancia de la calidez doméstica y el valor de las relaciones interpersonales es el núcleo filosófico que sostiene la película. Es irónico y, a la vez, profundamente conmovedor observar a un icono que construyó su fama sobre la idea de la fuerza física bruta y la insensibilidad, terminar su arco argumental como un protector silencioso que ha aprendido a sentir remordimiento. Esta metamorfosis sugiere que, incluso para aquellos creados bajo una lógica binaria de ejecución y eficiencia, la exposición prolongada a la complejidad humana puede sembrar la semilla de la empatía. Es, en última instancia, una lección sobre nuestra propia capacidad para cambiar, sugiriendo que la redención no es un destino reservado solo para los hombres, sino una posibilidad abierta a todo aquel capaz de reconocer el valor de la vida ajena. Finalmente, esta entrega se consolida como una reflexión sobre el legado y la transición generacional. Al despedirnos de estos personajes, no sentimos la frialdad de una máquina que se apaga, sino el calor de una antorcha que se entrega. La película nos deja una verdad cruda: el apocalipsis es solo un horizonte, pero el presente es el terreno donde realmente se decide nuestra fortuna. Al caminar junto a Danny Ramos hacia lo desconocido, comprendemos que el futuro no está predeterminado por algoritmos ni por destinos catastróficos, sino que se moldea en las pequeñas grietas donde decidimos, a pesar de todo, seguir protegiéndonos unos a otros. Es una conclusión humana en un mundo cada vez más tecnológico, un testimonio de que nuestra mayor fortaleza no es el acero con el que nos enfrentamos a la adversidad, sino la voluntad inquebrantable de persistir en nuestra humanidad. Hola a todos. Bienvenidos al canal Framesiect. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like en este video. Hoy vamos a analizar la película Terminator, Dark Fate de 2019. La historia comienza con un giro devastador que resuena con la melancolía propia de una tragedia griega, recordándonos que incluso los héroes que han salvado al mundo no están exentos de la crueldad del destino. Poco después de los eventos de la segunda entrega, el joven John Connor, interpretado por un Edward Furlong recreado digitalmente con una precisión nostálgica, es eliminado abruptamente por un Terminator enviado desde el futuro. Este acto marca un tono sombrío, estableciendo que el sacrificio de Sarah Connor, encarnada una vez más por la icónica Linda Hamilton, fue solo un retraso y no una solución definitiva. Hamilton, cuya carrera ha estado inextricablemente ligada a este papel, regresa con una dureza curtida por años de una guerra que ella creía haber ganado, aportando una intensidad que solo alguien que ha vivido décadas bajo la sombra de un trauma puede ofrecer. Años más tarde, en la Ciudad de México, una nueva amenaza llega bajo la forma del Rep-9, una máquina avanzada enviada para eliminar a Danny Ramos, una joven cuya importancia para el futuro es tan grande como la que tuvo John en su momento. La vulnerabilidad de Danny se enfrenta a la frialdad implacable de un asesino de metal líquido, pero la aparición de Grace, una soldado mejorada cibernéticamente, equilibra la balanza. La actriz Mackenzie Davis brilla en este rol, aportando una fisicidad y una urgencia visceral que recuerdan a la vulnerabilidad humana mezclada con la eficiencia de una máquina,
Un equilibrio difícil de lograr que le otorga profundidad a su personaje. El reencuentro con el T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger, es quizá el elemento más fascinante de la narrativa. Aquí, el personaje ha evolucionado hacia algo profundamente inesperado, adoptando una vida doméstica y una conciencia sobre el valor de la humanidad que va más allá de sus circuitos. Ver a Schwarzenegger, cuya trayectoria profesional ha pasado de ser el culturista inexpresivo al icono que se burla de su propia naturaleza mecánica, interpretando a un ser que ha aprendido a envejecer y a sentir remordimiento, añade una capa de humanidad conmovedora al filme. Es una lección sobre cómo la máquina puede aprender de nosotros, no solo a matar, sino a vivir con las consecuencias de las propias acciones. La persecución implacable a través de carreteras y fábricas nos devuelve esa atmósfera de peligro constante que definió a la franquicia en los años 80. La dirección logra capturar el caos con una destreza que rinde homenaje a la visión original de James Cameron, quien vuelve aquí como productor para asegurarse de que el espíritu de la historia no se pierda en el espectáculo visual. El clímax es una conclusión inevitable, donde la colaboración entre Sarah, Grace y este Unusual Terminator nos recuerda que la resistencia no reside en la tecnología, sino en la capacidad de los seres vivos para proteger a quienes aman. Al final, nos queda la sensación de que, mientras la humanidad siga luchando por lo que considera justo, siempre habrá una forma de enfrentar los futuros oscuros que intentan definir nuestro presente. La dinámica entre las tres mujeres protagonistas se convierte en el corazón emocional de este relato, alejándose de los tropos tradicionales de acción para adentrarse en la complejidad de la supervivencia. Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton con una maestría que solo otorga el paso del tiempo, ya no es la madre asustada de la primera película ni la guerrera optimista de la segunda, sino una mujer endurecida que ha convertido su duelo en una profesión. Su actuación es un estudio sobre la resiliencia, donde cada mirada transmite el peso de haber perdido lo único que daba sentido a su existencia. Por otro lado, la interacción con Dani Ramos nos permite ver una evolución en la naturaleza del heroísmo. Dani comienza el filme como una figura que desconoce su peso en la historia, una joven corriente atrapada en una red de eventos catastróficos. La química con Mackenzie Davis es palpable, ya que Grace actúa como una mentora trágica, consciente de que su propio cuerpo mejorado tiene fecha de caducidad. Hay una tristeza subyacente en la interpretación de Davis, una urgencia por vivir intensamente antes de que su propio organismo colapse, lo cual eleva la tensión de las escenas de persecución a un nivel personal mucho más profundo. El retorno de Arnold Schwarzenegger es, sin duda, la nota más intrigante de esta odisea. La transformación de su personaje, quien ahora se hace llamar Carl, nos ofrece un espejo peculiar sobre la redención. Ver a un icono del cine de acción, cuya carrera se construyó sobre la imponente presencia física y una frialdad casi inhumana, encarnar a alguien que se dedica a la venta de cortinas y a intentar comprender el tejido social de una familia, genera una disonancia cognitiva deliberada y maravillosa. Es la paradoja final. La máquina que fue diseñada para borrar la vida termina encontrando su propósito al proteger los lazos afectivos de otros, un concepto que humaniza al T-800 de una manera que las entregas anteriores apenas habían insinuado. La puesta en escena refuerza esta sensación de peso histórico. A través de persecuciones frenéticas por paisajes desoladores, el director logra que el espectador sienta que el tiempo